Durante los años más oscuros del siglo XX, la ciencia fue arrastrada al abismo por una maquinaria de guerra que no conocía límites. En los laboratorios del Tercer Reich, bajo las órdenes de una ideología despiadada, se gestaban experimentos que desafiaban la ética, la razón y hasta las leyes naturales. Desde el imponente Graf Zeppelin, el portaaviones nazi que pretendía dominar los océanos, hasta las armas voladoras que anticipaban el futuro del combate aéreo con helicópteros artillados, pasando por Tabun, un agente químico descubierto por error que se convirtió en una amenaza silenciosa y letal. La ciencia nazi también tocó las puertas del apocalipsis con el descubrimiento de la fisión nuclear en 1938, abriendo paso a la carrera atómica. Y en lo más profundo de sus instalaciones secretas se ocultaban los enigmáticos tesseractos de uranio, cubos metálicos cuyo propósito aún genera debates y teorías escalofriantes. Audio de alta calidad, la creación de la cinta de audio y grabadora magnética. En la década de 1930, Alemania se encontraba a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías de grabación de sonido. Hasta entonces, las grabaciones se realizaban en discos o cilindros que ofrecían poca fidelidad y escasa durabilidad. El salto cualitativo llegó con la creación de la grabadora magnética, conocida como magnetofón, y la invención de la cinta de audio, un soporte flexible, económico y fácilmente editable. El principio detrás de esta tecnología se basa en la magnetización de partículas ferromagnéticas sobre una cinta plástica recubierta de óxido de hierro. Cuando la cinta pasa por una cabeza electromagnética, las señales eléctricas del micrófono se transforman en campos magnéticos que se graban en forma de patrones. Al reproducirla, el proceso se invierte y los campos inducen corriente en la cabeza lectora, que es amplificada y convertida nuevamente en sonido. La empresa alemana AEG desarrolló el magnetofón a partir de los diseños del ingeniero Fritz Fleumer, quien había experimentado con bandas cubiertas de polvo metálico. En 1935, en la Exposición Radiotécnica de Berlín, se presentó públicamente una grabadora magnetofón capaz de reproducir con claridad sorprendente, lo que marcó el inicio de una revolución en el sonido grabado. El régimen nazi encontró en esta tecnología una herramienta estratégica: la posibilidad de grabar y reproducir discursos, instrucciones militares o mensajes de propaganda con alta calidad ofrecía ventajas tanto en el frente interno como en el de batalla. Incluso Adolf Hitler utilizó grabaciones magnetofón para que sus discursos fueran reproducidos en su ausencia, generando la ilusión de ubicuidad. En los últimos años de la guerra, estas grabadoras eran utilizadas en operaciones encubiertas, espionaje y retransmisión radial diferida. La cinta podía ser editada, recortada y manipulada para alterar mensajes o repetir fragmentos con facilidad, lo que también la convirtió en un instrumento útil para la desinformación. Tras la guerra, ingenieros aliados quedaron asombrados por la calidad de estas grabadoras. Muchos equipos fueron confiscados, y compañías como Ampex en Estados Unidos tomaron estos diseños como base para desarrollar la industria del audio moderna. Graf Zeppelin, el portaaviones nazi. El Graf Zeppelin fue el único portaaviones que Alemania desarrolló durante el régimen nazi. Concebido en la década de 1930 como parte del ambicioso plan de expansión naval conocido como Plan Z, este navío representaba un intento por competir con las potencias marítimas mediante un tipo de buque que, hasta entonces, no había sido priorizado por la Kriegsmarine. La construcción del portaaviones comenzó en 1936 en los astilleros Deutsche Werke de Kiel. Su diseño contemplaba una eslora de 262 metros, una cubierta de vuelo blindada y la capacidad para transportar entre 40 y 50 aeronaves, incluyendo cazas Messerschmitt Bf 109 adaptados y bombarderos en picado Ju-87 Stuka navales. El sistema de propulsión preveía alcanzar velocidades de hasta 35 nudos,
con protección antiaérea basada en múltiples cañones de calibre medio. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a completarse. A medida que avanzaba la guerra, la atención de Hitler se desvió hacia la producción de submarinos, considerados más eficaces en la Guerra del Atlántico. En 1940 la construcción fue suspendida con un 85% del casco terminado. En 1942 se intentó reactivar brevemente el proyecto, pero fue finalmente abandonado en 1943. Durante su inacabada existencia, el Graf Zeppelin fue objeto de estudio por parte de ingenieros que analizaban el uso de catapultas, cables de detención y hangares dobles. También se planificaron experimentos con radares de aproximación y pruebas de despegue en pistas cortas con aviones convencionales. Ninguna de estas ideas se materializó plenamente. En 1945, al finalizar la guerra, el buque fue capturado por las fuerzas soviéticas. Tras un breve uso como blanco en pruebas de armamento en el mar Báltico, fue hundido en 1947 por torpedos. El pecio fue descubierto décadas más tarde en 2006 frente a las costas de Polonia, a 80 metros de profundidad. El Graf Zeppelin nunca entró en combate, pero su sola existencia revela una faceta poco conocida de la estrategia militar alemana, el intento de adaptar su poder aéreo a plataformas navales, en una carrera contrarreloj que nunca alcanzó madurez operativa. Armas voladoras, la creación del helicóptero artillado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania exploró activamente el desarrollo de aeronaves de despegue vertical. A diferencia de los aviones convencionales, los helicópteros ofrecían una ventaja táctica crucial: la posibilidad de maniobrar en espacios reducidos, mantenerse en vuelo estacionario y operar sin pistas de despegue. Uno de los proyectos más relevantes fue el Focke-Wulf Fa-223 Drache, considerado el primer helicóptero verdaderamente funcional de uso militar. Su diseño incluía dos rotores principales montados en brazos laterales, impulsados por un motor central BMW Bramo 323. Alcanzaba una velocidad máxima de 180 km por hora y podía transportar hasta 1.000 kilogramos de carga, incluyendo armamento o personal. El Fa-223 fue concebido inicialmente para tareas de reconocimiento, evacuación médica y transporte logístico. Sin embargo, conforme se desarrollaba el conflicto, surgieron propuestas para convertirlo en una plataforma armada. Se realizaron pruebas para instalar ametralladoras MG-15 y contenedores para bombas ligeras, con el fin de utilizarlo como helicóptero de ataque en zonas de difícil acceso, particularmente en regiones montañosas o boscosas. Otro desarrollo paralelo fue el Flettner FL-282 Colibri, un modelo más compacto de cabina individual con rotores intermeshing y mayor estabilidad en vuelo estacionario. Aunque su uso principal fue en tareas de observación naval desde barcos, también se estudió su potencial para portar armamento ligero, lo cual fue evaluado durante pruebas en bases costeras del Báltico. El principal obstáculo para la operatividad de estos helicópteros armados fue la baja producción. Solo se fabricaron unas pocas unidades del Fa-223 y menos de 30 del FL-282. Los bombardeos aliados a las instalaciones de producción y la escasez de materiales estratégicos impidieron su despliegue masivo. Pese a sus limitaciones, estos modelos sentaron precedentes técnicos fundamentales: rotores coaxiales, trenes de aterrizaje reforzados y cabinas con controles adaptados al vuelo estacionario. Tras la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética capturaron y estudiaron estas aeronaves, integrando muchas de sus soluciones técnicas en los primeros helicópteros de combate de la Guerra Fría. Tabún, el arma química descubierta por error. El tabún, también conocido como GA, fue el primer agente neurotóxico desarrollado de forma industrial por el Tercer Reich. Su descubrimiento no fue el resultado de una búsqueda militar directa, sino un hallazgo fortuito realizado en 1936 por el químico Gerhard Schrader,
quien trabajaba para la empresa IG Farben en la investigación de nuevos pesticidas. Durante los ensayos con compuestos organofosforados, Schrader sintetizó un líquido incoloro de olor afrutado que resultó letal incluso en dosis mínimas. Al absorberse por la piel o inhalarse, este compuesto bloqueaba la acción de la acetilcolinesterasa, una enzima esencial para la transmisión nerviosa. El resultado era una sobreestimulación del sistema nervioso que provocaba contracciones musculares, dificultad respiratoria, convulsiones y finalmente la muerte por parálisis respiratoria. El hallazgo fue rápidamente clasificado como secreto militar. En 1939, el ejército alemán comenzó la producción de Tabun en una instalación especialmente construida en Dierenfurt, en la actual Polonia. La planta operaba bajo condiciones de seguridad extremas debido a la toxicidad del compuesto, y los trabajadores sufrían frecuentes intoxicaciones, a menudo fatales. El tabún podía ser dispersado como aerosol o mediante bombas químicas. Alemania acumuló más de 12.000 toneladas del agente antes del final de la guerra, almacenadas en proyectiles de artillería y bombas aéreas. Sin embargo, el arma nunca fue utilizada en el frente, posiblemente por temor a represalias químicas por parte de los aliados o por la incertidumbre sobre su efectividad táctica en el campo de batalla. El desarrollo del Tabun marcó el inicio de una nueva clase de armas, los agentes neurotóxicos de acción rápida. Su eficacia letal, sumada a su relativa facilidad de producción, abrió las puertas al desarrollo posterior de compuestos aún más peligrosos como el sarín y el somán. Al finalizar la guerra, los soviéticos capturaron la planta de Dierenfurt y trasladaron parte del equipo y conocimiento a sus propios programas de armas químicas, mientras que los aliados occidentales analizaron muestras y documentación del Tabun como parte de la operación Paperclip. El poder de los dioses, el descubrimiento de la fisión nuclear en 1938. El descubrimiento de la fisión nuclear ocurrió en Alemania en diciembre de 1938 en el laboratorio del Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín-Dahlem. Los protagonistas fueron los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann, quienes investigaban los efectos del bombardeo de átomos de uranio con neutrones. Lo que esperaban era la formación de elementos más pesados. Sin embargo, lo que obtuvieron fue algo completamente inesperado: átomos de bario, mucho más ligeros que el uranio. La explicación teórica fue elaborada semanas después por Lise Meitner, exiliada en Suecia por su origen judío, junto con su sobrino Otto Frisch. Propusieron que el núcleo del átomo de uranio se había partido en dos al absorber un neutrón, liberando una gran cantidad de energía y más neutrones capaces de iniciar una reacción en cadena. Este proceso, denominado fisión nuclear, se convirtió de inmediato en un hito en la física moderna. No solo explicaba fenómenos hasta entonces mal comprendidos, sino que abría la puerta a la liberación de energía a escala masiva. Su potencial como fuente de energía y como base para la construcción de armas nucleares fue reconocido casi de inmediato. El hallazgo fue inicialmente publicado en revistas científicas, pero la creciente tensión internacional llevó a un velo de secretismo. Cuando estalló la guerra en 1939, el gobierno alemán tomó control directo de todas las investigaciones relacionadas con energía nuclear. El hallazgo de Hahn y Meitner fue integrado al incipiente Uranverein, o Club del Uranio, el proyecto nuclear secreto del Tercer Reich. Este descubrimiento también fue el detonante del interés aliado en la carrera atómica que derivaría en el Proyecto Manhattan en Estados Unidos. Los físicos alemanes, a pesar de haber sido los primeros en lograr la fisión, no lograron avanzar al mismo ritmo que sus contrapartes aliadas. Tesseractos, los cubos de uranio nazis. Durante el desarrollo del programa nuclear alemán, conocido como Uranverein, los científicos del Tercer Reich intentaron generar una reacción en cadena controlada utilizando uranio metálico. Para ello, fabricaron cientos de pequeños cubos de uranio de alta pureza que serían suspendidos dentro de un moderador de neutrones, principalmente óxido de deuterio, es decir, agua pesada.
Cada cubo tenía aproximadamente 5 centímetros de lado y pesaba alrededor de 2,5 kilogramos. Fueron fundidos y mecanizados en instalaciones bajo supervisión militar, principalmente en la ciudad de Hechingen, donde se habían trasladado los laboratorios del Instituto Kaiser Wilhelm ante los bombardeos aliados. En total se estima que se produjeron entre 600 y 1.200 cubos, aunque no todos llegaron a ser utilizados en ensayos. El físico Werner Heisenberg, uno de los líderes del proyecto, dirigió varios experimentos en los que se suspendían decenas de estos cubos en una disposición geométrica específica, colgados mediante alambres dentro de un tanque con agua pesada. La idea era reflejar y ralentizar los neutrones emitidos por el uranio, con la esperanza de lograr una reacción nuclear autosostenida. Sin embargo, la configuración nunca fue suficiente. El número de cubos, la pureza del material y la cantidad de agua pesada disponible no alcanzaban para superar el umbral crítico. La ocupación noruega por parte de los aliados en 1943 interrumpió el suministro de agua pesada procedente de la planta de Vemork en Noruega, lo que paralizó gran parte del programa. Al finalizar la guerra, los cubos de uranio fueron confiscados por fuerzas estadounidenses en el marco de la Operación Alsos, que buscaba impedir que la tecnología nuclear alemana cayera en manos soviéticas. Muchos de esos cubos fueron trasladados a Estados Unidos para ser analizados. Algunos se conservan hoy en museos y laboratorios como piezas históricas, marcadas con códigos de fundición y procedencia. Avance logístico. La creación del bidón hermético para uso militar. Durante el conflicto, la necesidad de transportar combustibles, lubricantes, agua y sustancias químicas bajo condiciones extremas llevó al desarrollo de un recipiente que revolucionaría la logística militar, el bidón hermético tipo Wehrmachtskanister, conocido posteriormente como jerrycan. Diseñado en 1937 por ingenieros alemanes bajo encargo del Ministerio de Armamento, el bidón tenía una capacidad estándar de 20 litros y presentaba varias innovaciones clave. Estaba construido con acero prensado, con costuras soldadas, y presentaba una forma rectangular con 3 empuñaduras en la parte superior que permitían su transporte por 1 o 2 personas, o bien el paso rápido de mano en mano. El diseño incluía un sistema de doble pared con cámara de aire que le otorgaba resistencia estructural ante impactos, caídas y deformaciones. Además, el cierre de rosca con junta de goma garantizaba un sellado hermético, evitando fugas de líquidos inflamables. La geometría del bidón permitía su apilado eficiente, optimizando el espacio en camiones, búnkeres y almacenes de campaña. Otra característica relevante era la inclusión de un conducto interno de ventilación que facilitaba un vertido fluido y sin gorgoteo. Este detalle técnico evitaba pérdidas innecesarias y aceleraba el repostaje de vehículos blindados, motocicletas o aeronaves bajo fuego enemigo o en condiciones de emergencia. El bidón fue producido en masa por Alemania y utilizado extensamente en todos los frentes. Su efectividad llamó la atención de los aliados, quienes al capturar los primeros ejemplares adoptaron el diseño casi sin modificaciones. El Reino Unido y Estados Unidos comenzaron su producción propia del modelo bajo el nombre informal de jerrycan, en referencia despectiva al apodo Jerry para los alemanes. Tras la guerra, el bidón se convirtió en estándar internacional para almacenamiento de líquidos en aplicaciones tanto civiles como militares. Su forma y funcionalidad perduran hasta hoy, con variantes modernas en plásticos resistentes o aleaciones livianas. El abuelo de los drones. Quinto 1, el primer misil guiado. La Puente 1, también conocida como Fieseler Fi-103 o bomba voladora, fue el primer misil de crucero guiado de la historia, desarrollado por Alemania como parte del programa de armas de represalia, o en alemán Vergeltungswaffe, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Diseñada en 1942 por ingenieros del Ministerio del Aire del Reich,
La Kimbe 1 era esencialmente un avión no tripulado de una sola misión, propulsado por un motor de pulsor reactor Argus As-014, capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 640 km por hora y un alcance de hasta 250 km. Medía 8,3 metros de largo, pesaba unos 2.150 kilogramos al despegar y transportaba una ojiva explosiva de aproximadamente 850 kilogramos de amatol. El lanzamiento se realizaba desde rampas inclinadas mediante un sistema de catapulta neumática, aunque más tarde también se adaptó para ser lanzada desde aviones Heinkel GE-111. Una vez en vuelo, el motor mantenía una combustión intermitente que producía el característico sonido ronco, fácilmente reconocible por la población civil. El sistema de guiado de la Kimbe 1 era completamente mecánico. Utilizaba una giroscopía inercial para mantener la orientación y un contador de vueltas de hélice montado en el morro para calcular la distancia recorrida. Cuando se alcanzaba la distancia programada, el motor se detenía, el misil descendía en caída libre y detonaba al impactar. Su margen de error era de varios kilómetros. Las primeras W-1 fueron lanzadas sobre Londres el 13 de junio de 1944, apenas una semana después del desembarco aliado en Normandía. Durante los meses siguientes, más de 9.500 misiles fueron disparados contra objetivos en el Reino Unido, Francia y Bélgica. Aunque su precisión era limitada, causaron graves daños y miles de muertes civiles. Para contrarrestarlas, los aliados desplegaron cazas rápidos, artillería antiaérea y globos cautivos. Algunos pilotos británicos lograban derribarlas volando cerca y desestabilizándolas con el ala, una maniobra de alto riesgo. La Kimbe 1 marcó el inicio del uso de misiles como arma estratégica. Su tecnología fue replicada y superada por desarrollos posteriores en Estados Unidos y la Unión Soviética. La muerte en marcha, los siniestros camiones de exterminio para gasear judíos. Los camiones de exterminio, conocidos en alemán como Gaswagen, fueron vehículos modificados por el Tercer Reich para asesinar mediante gases tóxicos a prisioneros, especialmente judíos, en los primeros años de la llamada Solución Final de Hitler. La idea surgió como una alternativa móvil a las ejecuciones masivas por fusilamiento llevadas a cabo por los Einsatzgruppen en Europa del Este, las cuales generaban problemas logísticos y un impacto psicológico considerable en los ejecutores. La solución fue convertir vehículos de carga comunes en cámaras de gas sobre ruedas. Los Gaswagen eran camiones cerrados, generalmente de la marca Magirus Deutz o Saurer, con una caja metálica hermética en la parte trasera. El sistema de escape del motor se conectaba mediante un tubo al interior del compartimento, desviando los gases directamente hacia los prisioneros confinados dentro. Los gases emitidos eran ricos en monóxido de carbono, una sustancia letal que causaba asfixia silenciosa en pocos minutos. Una operación típica consistía en subir a entre 30 y 50 personas al camión, cerrar herméticamente las puertas traseras, encender el motor e iniciar el desplazamiento hacia una fosa previamente excavada. Al llegar, los cuerpos eran descargados y enterrados. Este método fue utilizado por la Gestapo y las SS principalmente en campos de tránsito como Chelmno, donde se estima que más de 150.000 personas murieron en estos vehículos entre 1941 y 1943. Técnicos del Instituto de Higiene del Reich colaboraron en el diseño de los camiones, asegurando la estanqueidad del compartimento y optimizando la duración del proceso. A pesar de su eficiencia, presentaban inconvenientes mecánicos frecuentes y el sistema se consideró ineficiente frente al desarrollo posterior de cámaras de gas fijas con Zyklon B. Estos vehículos también se utilizaron en áreas rurales, guetos o zonas donde no existían instalaciones de exterminio permanentes. Permitían una eliminación rápida, discreta y sin requerir grandes infraestructuras.
Su uso representa una fase de transición entre los fusilamientos masivos y el exterminio industrializado de los campos de concentración. La fábrica del odio, los experimentos en Dachau para crear superhombres. En el campo de concentración de Dachau, a partir de 1942, se llevaron a cabo experimentos médicos supervisados por las SS con el objetivo de ampliar los límites fisiológicos del cuerpo humano. La finalidad era doble. Por un lado, se buscaba mejorar el rendimiento de los soldados en condiciones extremas y por el otro, estudiar la resistencia humana como base para futuras aplicaciones militares. Los experimentos se realizaban en el llamado bloque de los experimentos médicos, bajo dirección de médicos como Sigmund Rascher, quien reportaba directamente a altos mandos del régimen. Las investigaciones se centraron en 3 áreas principales: resistencia a altitudes extremas, inmersión en agua helada y descompresión acelerada. Para simular vuelos a gran altitud, se construyó una cámara de presión donde se introducía a los prisioneros, expuestos a condiciones de baja presión atmosférica, equivalente a alturas superiores a los 15.000 metros. Se registraban convulsiones, pérdida de conciencia y muerte por embolia o fallo respiratorio. Los resultados eran documentados en informes gráficos y filmaciones. En otro conjunto de experimentos se buscó establecer el límite de supervivencia humana en condiciones de hipotermia. Los prisioneros eran sumergidos en tanques de agua helada durante horas, sin protección térmica, y se medían sus signos vitales hasta el colapso. Posteriormente se ensayaron métodos de recalentamiento, desde mantas térmicas hasta contacto corporal con otros sujetos, buscando definir técnicas aplicables a pilotos derribados en mares fríos. Adicionalmente, se realizaron pruebas con diversos compuestos farmacológicos, nutrientes y suplementos en un intento por estimular la resistencia física, acelerar la coagulación o prolongar la actividad bajo condiciones de agotamiento extremo. Algunos de estos compuestos incluían derivados anfetamínicos y extractos hormonales. La recopilación de datos incluyó autopsias sistemáticas y vivisecciones en sujetos aún con signos vitales. Todos los procedimientos se realizaron sin anestesia ni consentimiento, bajo condiciones de detención forzada. Las víctimas eran principalmente prisioneros políticos, judíos y soldados soviéticos capturados. Los límites de la moral, la experimentación en prisioneros para probar fármacos y tratamientos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi utilizó los campos de concentración como entornos controlados para llevar a cabo pruebas farmacológicas en humanos. El objetivo era ensayar la eficacia de medicamentos, vacunas y procedimientos quirúrgicos bajo condiciones extremas, simulando heridas y enfermedades que podían afectar a los soldados en el frente. El campo de concentración de Buchenwald, al igual que Dachau y Ravensbrück, fue sede de numerosos ensayos clínicos forzados. Se seleccionaban prisioneros en función de su estado físico o grupo étnico y se los infectaba deliberadamente con enfermedades como tifoidea, malaria, tuberculosis, fiebre amarilla y hepatitis viral. Luego se les administraban compuestos experimentales sin dosis controladas ni protocolos clínicos. En los experimentos con malaria, dirigidos por médicos como Klaus Schilling, se inoculaba el parásito directamente mediante mosquitos infectados. Las víctimas eran tratadas con derivados de la quinina y otros antipalúdicos en fase de prueba. Se evaluaban las respuestas febriles, los cambios hematológicos y el tiempo de supervivencia. En Dachau se realizaron ensayos con vacunas contra el tifus utilizando cultivos bacterianos modificados. Los prisioneros eran inoculados con cepas activas y tratados posteriormente con formulaciones de eficacia no comprobada. Las tasas de mortalidad fueron elevadas y en muchos casos los sujetos morían antes de completarse la fase de observación. Paralelamente, en Ravensbrück, se probaron procedimientos quirúrgicos en mujeres prisioneras. Se inducían fracturas óseas, amputaciones parciales o se implantaban cuerpos extraños para simular heridas de combate.
La finalidad era estudiar técnicas de limpieza de heridas, antibióticos y regeneración tisular. En algunos casos, se infectaban deliberadamente con bacterias como Clostridium perfringens para analizar el desarrollo de gangrena gaseosa. Varios compuestos farmacológicos suministrados por empresas como Bayer, IG Farben y Hoechst fueron probados sin aprobación médica y sin realizar controles cruzados o placebo. No existía documentación estandarizada ni mecanismos de seguimiento. Los datos obtenidos se usaron parcialmente en informes científicos reservados o fueron ocultados al terminar la guerra. Algunos sirvieron como base para investigaciones posteriores en contextos médicos y militares, sin referencia a su origen. Selección artificial, experimentación en eugenesia y la búsqueda de la raza superior. La eugenesia fue una doctrina central en la ideología nazi, basada en la supuesta mejora biológica de la raza mediante selección artificial. Desde el ascenso al poder en 1933, el régimen implementó políticas de esterilización forzada y eliminación sistemática de individuos considerados genéticamente inferiores. El programa de esterilización obligatoria se sustentó en la Ley para la Prevención de la Progenie con Enfermedades Hereditarias. Esta legislación permitió intervenir quirúrgicamente a personas con epilepsia, esquizofrenia, sordera congénita, retraso mental o alcoholismo crónico. Entre 1934 y 1939, se calcula que más de 400.000 personas fueron esterilizadas en hospitales y centros psiquiátricos. Paralelamente, el programa Lebensborn, dirigido por las SS, fomentaba la reproducción selectiva entre individuos considerados racialmente puros. Mujeres arias eran emparejadas con oficiales nazis para concebir hijos que serían criados bajo control estatal. Se priorizaban rasgos físicos como el cabello rubio, ojos claros y simetría craneal. En los campos de concentración, especialmente en Auschwitz, se llevaron a cabo experimentos dirigidos por médicos como Joseph Mengele, enfocados en la herencia genética y la manipulación de características físicas. Se estudiaban gemelos, particularmente los monocigóticos, con el fin de comprender los mecanismos de la transmisión hereditaria. A uno de los gemelos se le aplicaban tratamientos, cirugías o infecciones, y luego ambos eran comparados anatómicamente post-mortem. También se practicaron intentos de cambio forzado de características sexuales, como la inyección de hormonas sintéticas o la extirpación de órganos reproductivos con el propósito de estudiar la supuesta reversibilidad de la homosexualidad y otras anomalías de comportamiento. Estos procedimientos eran realizados sin anestesia ni protocolo médico. Niños y adolescentes eran sometidos a pruebas de resistencia, crecimiento, pigmentación ocular y pruebas físicas, evaluando su aptitud racial. Aquellos que no cumplían los criterios eran eliminados del programa o directamente ejecutados. Producción bajo fuego, las fábricas subterráneas secretas de los nazis. A medida que la guerra avanzaba y los bombardeos aliados destruían sistemáticamente la infraestructura industrial alemana, el Tercer Reich optó por trasladar parte de su producción militar a instalaciones subterráneas. Esta estrategia, iniciada en 1943, buscaba preservar la fabricación de armas estratégicas en entornos menos vulnerables. El sistema consistía en adaptar minas abandonadas, túneles ferroviarios y cavidades naturales para el ensamblaje de aviones, cohetes, motores y componentes electrónicos. Algunas instalaciones eran construidas desde cero, excavando a gran profundidad mediante trabajos forzados realizados por prisioneros de campos de concentración. Uno de los complejos más conocidos fue el proyecto Mittelwerk, ubicado en el macizo montañoso de Konstein, cerca de Nordhausen. Allí se fabricaban los cohetes WP-2, bajo estricta supervisión de las SS. El lugar contaba con más de 20 kilómetros de túneles y cámaras subterráneas, dotadas de líneas de montaje, sistemas eléctricos, ventilación y acceso ferroviario.
La mano de obra provenía del campo de concentración Mittelbau-Dora, adyacente a la fábrica. Los prisioneros eran obligados a trabajar en condiciones extremas, sin luz natural, expuestos a polvo tóxico, humedad y colapsos. Se estima que más de 20.000 personas murieron durante la construcción y operación del complejo por agotamiento, enfermedades o ejecuciones. Otros ejemplos fueron las instalaciones subterráneas de B-8 Bergkristall, donde se ensamblaban aviones Messerschmitt Me-262, y el sistema de túneles Schwalbe 1 y 2, dedicado a la producción de motores de aviación y componentes electrónicos de radar. Estas fábricas estaban camufladas bajo montañas, bosques o incluso en zonas urbanas. Las fábricas subterráneas representaban una solución parcial. Si bien ofrecían protección frente a ataques aéreos, su rendimiento era inferior al de las plantas convencionales debido a las difíciles condiciones logísticas, la baja eficiencia de la mano de obra esclava y los constantes sabotajes internos. Tras la guerra, los aliados inspeccionaron estas instalaciones. Parte de su tecnología y diseño fue reutilizada durante la Guerra Fría para desarrollar búnkeres industriales y plantas nucleares subterráneas. El primer misil balístico de largo alcance, la creación del cohete Quinto-2. El Quimpe-2, designado oficialmente como Agregat 4 o A4, fue el primer misil balístico de largo alcance de la historia. Desarrollado por el equipo de Wernher von Braun en el centro de pruebas de Peenemünde, el Quinte-2 representó una ruptura tecnológica al combinar propulsión por cohete, navegación autónoma y trayectoria suborbital. El misil medía 14 metros de largo, pesaba cerca de 13 toneladas al lanzamiento y transportaba una carga explosiva de aproximadamente 1 tonelada. Estaba impulsado por un motor de propulsión líquida alimentado por una mezcla de etanol y oxígeno líquido capaz de alcanzar velocidades superiores a los 5.000 km por hora y altitudes de hasta 90 kilómetros, entrando brevemente en la mesosfera. Una vez lanzado, seguía una trayectoria balística sin intervención humana, calculada mediante un sistema giroscópico y un temporizador de motor. Su precisión era limitada, con un margen de error de varios kilómetros, pero su velocidad y altitud lo hacían imposible de interceptar por las defensas antiaéreas de la época. El primer uso operativo del Quint-2 ocurrió en septiembre de 1944, cuando fue lanzado contra Londres desde posiciones en Holanda. A diferencia de la V-1, que podía ser detectada por radar o interceptada en vuelo, el 2 descendía a velocidades supersónicas sin previo aviso. Su impacto era repentino y la explosión generaba ondas de choque devastadoras. Se lanzaron más de 3.000 misiles, 2 contra objetivos en Bélgica, Francia y el Reino Unido. La producción del Quinte-2 fue trasladada al complejo subterráneo de Mittelberg, donde miles de prisioneros del campo de Dora Mittelbau trabajaban en condiciones inhumanas. Por cada persona muerta por el Quimpe-2 en combate, se estima que otra murió durante su fabricación. El programa UP-2 integró conocimientos avanzados en aerodinámica, propulsión, materiales de alta temperatura y sistemas de guiado. Su desarrollo marcó el inicio de la era espacial y militar del cohete. Tras la guerra, von Braun y otros ingenieros fueron trasladados a Estados Unidos en la operación Paperclip, donde contribuyeron al programa de misiles y a la NASA. El avión cohete nazi, desarrollo del Messerschmitt Me-163. El Messerschmitt Me-163 Comet fue el primer avión de combate propulsado exclusivamente por un motor cohete. Diseñado por el ingeniero Alexander Lippisch, el Me-163 fue concebido como un caza interceptor capaz de alcanzar altitudes y velocidades inalcanzables para cualquier aeronave aliada en ese momento. El aparato presentaba un diseño revolucionario: ala en delta, fuselaje compacto y tren de aterrizaje desmontable. Al despegar, utilizaba un carro de lanzamiento que se desprendía una vez en el aire. Para aterrizar, descendía sobre un patín retráctil ventral. Su estructura ligera permitía una maniobrabilidad extrema, pero lo hacía también inestable en vuelos prolongados.
El motor utilizado era un Walter HWK 109-509, alimentado por una combinación hipergólica de dos combustibles extremadamente reactivos, T-Stoff, compuesto por peróxido de hidrógeno concentrado, y C-Stoff, una mezcla de metanol, hidracina y agua. La ignición era inmediata al contacto, y el empuje generado le permitía alcanzar velocidades de hasta 960 km por hora en pocos segundos y altitudes superiores a las 12.000 metros. Su tiempo de propulsión era limitado, menos de 8 minutos. Tras agotar el combustible, el Me-163 debía planear hasta su base. Esto lo convertía en un objetivo vulnerable durante la fase de retorno. En combate, el Comet realizaba ataques verticales de alta velocidad contra bombarderos aliados, disparando cañones MK-108 de 30 milímetros. La velocidad era su mejor defensa, pero también dificultaba la puntería. Uno de los principales problemas era la extrema peligrosidad del combustible, tanto en tierra como en vuelo. Las reacciones químicas podían detonar el aparato con el más mínimo contacto accidental. Numerosos pilotos murieron durante el despegue o en el aterrizaje por explosiones espontáneas o fallos en el sistema de presurización. A pesar de su innovación tecnológica, el Me-163 tuvo un impacto limitado en la guerra. Solo logró derribar un número reducido de bombarderos antes de ser descartado por su complejidad logística y su escasa autonomía. El primer caza a reacción, el desarrollo del poderoso Messerschmitt Me-262. El Messerschmitt Me-262 Schwalbe fue el primer caza a reacción operativo de la historia. Su desarrollo comenzó en 1939, aunque los problemas técnicos y las decisiones políticas retrasaron su entrada en servicio hasta 1944, cuando el dominio aéreo aliado ya era casi total. El Me-262 estaba propulsado por dos motores turborreactores Junkers Jumo 004, capaces de generar un empuje combinado de 1980 kilogramos fuerza. Esta tecnología le permitía alcanzar velocidades de hasta 870 km por hora, superando ampliamente a los cazas con motor a pistón. Su estructura aerodinámica estaba optimizada para vuelos a alta velocidad, con alas en flecha leve, tren de aterrizaje retráctil y fuselaje limpio. La versión estándar de combate, el Me-262A1A, estaba equipada con 4 cañones MK-108 de 30 milímetros, capaces de destruir bombarderos pesados con pocos disparos. También se desarrollaron versiones para reconocimiento, bombardeo ligero y entrenamiento biplaza. Algunos modelos incluían cohetes aire-aire experimentales R-4M. El mayor obstáculo del Me-262 fue la fiabilidad de sus motores. Los Jumo 004 utilizaban aleaciones limitadas por la escasez de metales resistentes al calor, lo que resultaba en una vida útil de apenas 25 horas de vuelo. Aceleraciones bruscas podían provocar fallos catastróficos. Otro factor fue la interferencia de Adolf Hitler, quien ordenó convertir al Me-262 en bombardero ligero, retrasando la producción del modelo de caza. Esta decisión desvió recursos y diluyó su efectividad táctica. A pesar de sus limitaciones, el Me-262 logró derribar cientos de aviones aliados, principalmente bombarderos. Sin embargo, su bajo número, la falta de pilotos entrenados y los ataques constantes a las pistas de despegue impidieron que alterara el curso de la guerra. Tras el conflicto, los aliados capturaron ejemplares completos y documentación técnica. Estados Unidos y la Unión Soviética integraron los principios del Me-262 en el desarrollo de sus primeros cazas a reacción, como el F-86 Sabre y el MiG-15. El ala volante nazi, el dificultoso desarrollo del Horten Jo-229. El Horten Jo-229, también conocido como Gotha Go-229, fue un prototipo de avión de combate desarrollado por los hermanos Reimar
y Walter Horten bajo el concepto de ala volante. Su diseño buscaba combinar sigilo, alta velocidad y autonomía mediante una estructura aerodinámica sin fuselaje definido ni superficies verticales. El avión fue concebido como respuesta a una especificación del Ministerio del Aire del Reich que requería un cazabombardero a reacción con al menos 1.000 kilogramos de carga útil, un alcance superior a 1.000 kilómetros y velocidad cercana a los 1.000 kilómetros por hora. Los hermanos Horten, pioneros en aerodinámica y planeadores, propusieron un diseño radical, compuesto por un ala pura con dos motores Junkers Jumo 04B, incrustados en el interior de la estructura. El fuselaje, prácticamente inexistente, estaba compuesto por una mezcla de madera y resinas sintéticas, materiales no metálicos que redujeran el peso y la firma de radar. Esta característica ha llevado a considerarlo retrospectivamente como uno de los primeros intentos de avión furtivo. Aunque el término stealth no existía aún, los Horten exploraban activamente la reducción de la reflectividad electromagnética. El Jo-229 estaba armado con dos cañones MK-108 de 30 milímetros y podía portar bombas en compartimientos internos. Su tren de aterrizaje era retráctil y su cabina estaba perfectamente integrada en la línea del ala. Las pruebas en túneles de viento indicaban una maniobrabilidad elevada y menor resistencia al avance que los cazas convencionales. El primer prototipo con motor voló en febrero de 1945, pero se estrelló poco después por una falla en uno de los motores. El avance de las tropas aliadas interrumpió el programa antes de que pudieran completarse más unidades operativas. El único prototipo sobreviviente fue capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado al país como parte de la operación Seahorse. Aunque nunca entró en combate, el Jo-229 representó un adelanto significativo en la integración de tecnología de baja detección, materiales compuestos y diseño aerodinámico extremo. El vampiro, cuando los nazis crearon la visión nocturna. Durante los últimos años de la guerra, Alemania desarrolló uno de los primeros sistemas operativos de visión nocturna activa, denominado Vampir. El objetivo era mejorar la capacidad de combate de soldados y vehículos en condiciones de oscuridad total, anticipándose a los movimientos enemigos durante operaciones nocturnas. El sistema Vampir consistía en un emisor infrarrojo montado en conjunto con un visor electrónico. A diferencia de la visión nocturna pasiva, que amplifica la luz ambiental, esta tecnología funcionaba proyectando luz infrarroja invisible al ojo humano, que luego era captada por un tubo intensificador de imagen. El resultado era una imagen monocromática del entorno cercano en tiempo real. El modelo ZG-1229 Vampir fue diseñado para ser acoplado a rifles de infantería, especialmente el Sturmgewehr 44. El sistema incluía una batería portátil y una fuente emisora infrarroja que se fijaba sobre el arma, mientras el visor se colocaba en el casco del soldado. El conjunto completo pesaba alrededor de 14 kilogramos, lo que limitaba su maniobrabilidad. También se desarrollaron versiones vehiculares, como el sistema FEG-1250, montado sobre carros de combate Panther, con emisores infrarrojos de mayor alcance. Estos vehículos eran empleados en patrullas nocturnas y emboscadas, especialmente en zonas boscosas del frente oriental. El alcance operativo era reducido, de entre 70 y 150 metros, dependiendo de las condiciones del terreno y la intensidad del haz infrarrojo. A pesar de sus limitaciones técnicas y del peso del equipo, el sistema funcionaba de manera efectiva en entornos sin luz ambiental. Su uso se restringió a unidades especializadas de las Waffen-SS y divisiones Panzer de élite hacia fines de 1944 y principios de 1945. La producción fue limitada y no alcanzó escala industrial. Solo unas pocas centenas de dispositivos fueron fabricados antes del colapso del Reich.
Los avances alemanes en óptica y fotocatálisis fueron examinados tras la guerra por Estados Unidos y la URSS, sentando las bases para los sistemas de visión nocturna modernos utilizados por fuerzas armadas en todo el mundo. Droga antimareos: el perfeccionamiento de la escopolamina. La escopolamina, también conocida como hioscina, es un alcaloide tropánico presente de forma natural en plantas como el estramonio o la belladona. Actúa como antagonista colinérgico, bloqueando la acción de la acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático. Sus efectos incluyen sedación, amnesia, visión borrosa, pérdida de orientación y alteración de la percepción temporal. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la escopolamina ya se utilizaba en medicina como antiespasmódico y antiemético. Sin embargo, el régimen nazi impulsó investigaciones más amplias sobre sus aplicaciones farmacológicas y tácticas, especialmente en el ámbito del interrogatorio, control del comportamiento y manipulación de la conciencia. El Instituto de Higiene del Reich y diversas ramas de las SS, como la Ahnenerbe, estudiaron el uso de escopolamina combinada con otras sustancias como morfina, pentotal sódico y barbitúricos. El objetivo era formular un suero de la verdad que permitiera desinhibir al sujeto y extraer información mediante preguntas dirigidas, sin recurrir a tortura física. Estas pruebas se realizaron en campos de concentración como Sachsenhausen y Dachau, donde prisioneros políticos y soviéticos fueron expuestos a diferentes dosis de escopolamina administradas por vía oral, intravenosa o inhalada. Los informes internos documentaban la inducción de estados confusionales, episodios de sugestibilidad extrema y pérdida temporal de memoria a corto plazo. En algunos casos se ensayaron combinaciones de escopolamina con hipnosis, con el fin de inducir falsas memorias, alterar la percepción de la realidad o condicionar la voluntad del sujeto. Se observó una gran variabilidad en los efectos según el individuo, lo que dificultó su estandarización como herramienta de interrogatorio sistemático. También se evaluó su uso en el campo de batalla para tratar el pánico o inducir calma artificial en soldados heridos. Los resultados fueron inconsistentes y los efectos secundarios como delirio, alucinaciones y depresión respiratoria desaconsejaron su aplicación generalizada. Los estudios sobre la escopolamina nazis fueron analizados tras la guerra por agencias de inteligencia como la CIA y el KGB, sirviendo de antecedente para los programas de control mental y guerra psicológica en los años posteriores. La muerte desde el espacio, el bombardero suborbital Sänger-Brett. El Sänger-Brett-Silbervogel, o pájaro plateado, fue un proyecto teórico de bombardero suborbital concebido por los ingenieros Eugen Sänger e Irene Brett en Alemania a partir de 1942. Su propuesta técnica, conocida como Silbervogel, planteaba un vehículo capaz de alcanzar la atmósfera superior, rebotar sobre ella y realizar bombardeos intercontinentales con alcance global. El diseño consistía en una aeronave con forma aerodinámica de planeador, impulsada inicialmente por un motor cohete de combustible líquido. La secuencia de despegue contemplaba el uso de una rampa inclinada de lanzamiento de más de 3 kilómetros de largo que aceleraría el avión hasta velocidades hipersónicas usando propulsión asistida. Una vez lanzado, el bombardero se impulsaría hasta alcanzar altitudes de aproximadamente 280 kilómetros, entrando brevemente en el espacio suborbital. Desde allí rebotaría repetidamente contra las capas altas de la atmósfera, descendiendo y ascendiendo como una piedra que rebota sobre el agua. Esta técnica, denominada Skip Glide, le permitiría recorrer más de 20.000 kilómetros, bombardeando cualquier punto del planeta. La carga útil proyectada era de una bomba de varias toneladas, que podría alcanzar objetivos como Nueva York o Moscú en menos de una hora. El regreso del avión no estaba previsto, se trataba de una misión unidireccional o de aterrizaje posterior no especificado. El proyecto Silbervogel fue considerado demasiado ambicioso para las capacidades tecnológicas de la época.
Las limitaciones en propulsión, materiales térmicos y control de vuelo hicieron inviable su construcción durante la guerra. Sin embargo, el trabajo teórico de Sanger y Brett fue extremadamente detallado y riguroso, incluyendo cálculos balísticos, efectos de reentrada atmosférica y disipación térmica. Tras el colapso del Tercer Reich, los documentos del proyecto fueron capturados por los aliados. La Unión Soviética intentó reclutar a Sanger para desarrollar una versión propia del Silbervogel, mientras que en Estados Unidos su trabajo influenció diseños posteriores como el X-20 Dyna-Soar y en parte el Space Shuttle. El avión de combate del pueblo, el desarrollo del Heinkel E-162. El Heinkel E-162, también conocido como Volksjäger, que significa caza del pueblo, fue un caza a reacción desarrollado por Alemania en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial como parte de un programa de emergencia para contrarrestar la superioridad aérea aliada. Diseñado y producido en un tiempo récord, tan solo 90 días desde la orden de fabricación hasta el primer vuelo, el G-162 respondía a los requerimientos del Ministerio del Aire del Tres Reich de crear un avión barato, rápido y fácil de construir, incluso por trabajadores no especializados o adolescentes de la Hitlerjugend, quienes también serían entrenados como pilotos. El aparato estaba propulsado por un único motor BMW 003, montado sobre el fuselaje, una disposición poco convencional que facilitaba su fabricación modular. Alcanzaba velocidades de hasta 900 km por hora, lo que lo convertía en uno de los cazas más rápidos de su tiempo. Estaba armado con dos cañones MG 1.50 y 1/20 de 20 milímetros, o, en algunas versiones, MK 108 de 30 milímetros. Por restricciones materiales, gran parte del fuselaje se construyó en madera laminada, lo que aceleraba la producción pero reducía su resistencia estructural. Se produjeron numerosos defectos, incluyendo desprendimientos de alas en vuelo y fallos en el tren de aterrizaje. Los primeros ensayos provocaron accidentes fatales, incluso entre pilotos de prueba. A pesar de sus limitaciones, el E-162 ofrecía una excelente relación peso-potencia y una aceleración destacable en combate. Su cabina estaba equipada con asiento eyectable, una rareza para la época, y el diseño priorizaba la visibilidad del piloto. El avión requería una pista corta y podía ensamblarse en fábricas subterráneas o incluso en túneles ferroviarios. Entró en servicio operativo a comienzos de 1945 en unidades como el JG-1, pero solo se construyeron alrededor de 300 ejemplares, de los cuales muy pocos llegaron a participar en combate real. Su impacto fue simbólico más que táctico, como reflejo de los esfuerzos desesperados del régimen por mantener la defensa aérea. El ovni nazi, los planos del misterioso platillo volador de Hitler. Durante los últimos años del Tercer Reich, circularon informes y documentos fragmentarios sobre el diseño de aeronaves con geometría circular, comúnmente referidas como platillos voladores o Flugkreisel. Aunque la existencia de prototipos plenamente funcionales no está confirmada, varios planos e investigaciones preliminares fueron efectivamente registrados por ingenieros alemanes. Uno de los diseños más citados es el atribuido a Andreas Sepp, que proponía un disco giratorio con toberas de empuje vertical y capacidad de vuelo estacionario. Otro desarrollo fue el del ingeniero Rudolf Schriever, quien habría trabajado en un modelo de disco impulsado por turbinas convencionales. Ambos proyectos fueron presentados ante autoridades técnicas, aunque ninguno superó la fase de prueba en tierra. El programa más estructurado fue el que involucró a la empresa BMW en su planta de Praga, donde un equipo de ingenieros, entre ellos Georg Klein, evaluó diseños aerodinámicos de fuselaje circular. El modelo más desarrollado habría sido el V-7, un aparato de despegue vertical con múltiples rotores encerrados en un fuselaje discoidal, teóricamente capaz de alcanzar gran altitud y velocidad.
Estos proyectos estaban vinculados a la investigación sobre levitación aerodinámica, propulsión radial y sustentación giroscópica, pero los informes técnicos disponibles no incluyen datos verificables sobre vuelos exitosos. Las referencias a estos diseños se basan en testimonios, dibujos técnicos no homologados y artículos de prensa de posguerra, muchos de ellos sin contraste empírico. Tras la capitulación alemana, la inteligencia soviética y estadounidense recopiló toda documentación relacionada con tecnologías aeronáuticas avanzadas. Algunos de estos planos fueron clasificados y otros destruidos. Durante la Guerra Fría, la mitología en torno a estos dispositivos creció, alimentada por teorías conspirativas y literatura pseudocientífica. A nivel técnico, los principios de estos diseños no diferían demasiado de los experimentos occidentales posteriores en despegue y aterrizaje vertical, aunque en los años 40 no existía aún la capacidad material ni de control para sostener un sistema circular funcional estable en vuelo. Hasta el día de hoy se cree que los llamados platillos voladores nazis fueron estudios preliminares de geometría aeronáutica no convencional sin evidencia de ejecución práctica exitosa. La plaga mortal, la investigación de los nazis para usar mosquitos como arma biológica. Uno de los proyectos más inusuales de los nazis fue la investigación sobre el uso de mosquitos como vectores de enfermedades, en particular la malaria, como arma biológica contra poblaciones civiles y tropas enemigas. La investigación fue desarrollada en el Instituto de Entomología del SS Ahnenerbe, bajo la dirección del médico y entomólogo Eduard May, subordinado a las SS. El trabajo se centró en la especie Anopheles, transmisora del parásito Plasmodium falciparum. El objetivo era comprobar la viabilidad de liberar mosquitos infectados en regiones específicas para provocar epidemias controladas. Los experimentos se realizaron principalmente en los alrededores del campo de concentración de Dachau, donde se criaron grandes cantidades de mosquitos en condiciones artificiales. Parte de las pruebas consistieron en infectar a los insectos mediante alimentación con sangre contaminada y observar su tasa de transmisión al picar a prisioneros humanos. También se analizaron variables como el tiempo de supervivencia de los mosquitos, su resistencia al transporte, su comportamiento en distintos climas y la cantidad de picaduras necesarias para asegurar la transmisión de la enfermedad. Los resultados se documentaron en informes internos de las SS, con énfasis en la posibilidad de utilizar esta estrategia en áreas rurales del Frente Oriental o en regiones liberadas por los aliados. No existe evidencia concluyente de que estos estudios hayan pasado a una fase operacional. Sin embargo, sí se planearon pruebas de campo en ambientes controlados e incluso se construyeron pequeñas cámaras de liberación de insectos para ensayos de dispersión. Los informes sobre esta línea de investigación fueron evaluados tras la guerra por los aliados y posteriormente por la Convención de Ginebra, que clasificó el uso de insectos como vectores armados dentro de las formas prohibidas de guerra biológica. Operación Bernhard, el intento del Reich de utilizar la inflación monetaria como arma. La Operación Bernhard fue una operación secreta del Tercer Reich orientada a desestabilizar la economía británica mediante la falsificación masiva de libras esterlinas. Supervisada por la SS y dirigida por el oficial Bernhard Krüger, la operación combinó técnicas de impresión de alta precisión, conocimientos bancarios avanzados y el uso forzado de especialistas judíos recluidos en campos de concentración. El proyecto se originó en 1939, pero cobró impulso real a partir de 1942, cuando las falsificaciones alcanzaron un nivel de calidad suficiente como para engañar incluso a expertos del Banco de Inglaterra. Se falsificaron principalmente billetes de 5, 10, 20 y 50 libras esterlinas, reproduciendo con exactitud el papel, el diseño
la filigrana, los números de serie y la textura original. La producción se realizó dentro del campo de concentración de Sachsenhausen en un bloque aislado y bajo máxima seguridad. Allí se reunieron impresores, grabadores, tipógrafos y financieros judíos deportados, obligados a colaborar bajo amenaza de ejecución. Las máquinas de impresión eran modelos tipográficos de alta precisión, modificadas para imitar el acabado de la Casa de Moneda británica. Se calcula que se imprimieron entre 130 y 140 millones de libras esterlinas falsas, convirtiendo a la Operación Bernhard en la mayor falsificación de moneda ejecutada en la historia. Parte de estos billetes fue introducida en circulación a través de bancos suizos, intermediarios en el mercado negro y pagos a espías y agentes en el extranjero. También se usaron para comprar materias primas estratégicas y equipos tecnológicos. El plan original incluía lanzar grandes cantidades de billetes falsos sobre el Reino Unido desde aviones, con el fin de provocar inflación, pérdida de confianza en la libra y caos financiero. Esta fase nunca se ejecutó, aunque la amenaza persistente obligó al Banco de Inglaterra a retirar de circulación todos los billetes de más de 5 libras esterlinas durante la posguerra. Hacia finales de 1944, los falsificadores fueron trasladados al campo de concentración de Ebensee, donde fueron liberados por tropas aliadas en 1945. Algunos sobrevivientes testificaron en los juicios de Nuremberg. La madre de los misiles guiados, la peligrosa bomba Ruhrstahl SD-1400X. La Ruhrstahl SD-1400X, también conocida como Fritz X, fue una de las primeras bombas guiadas de precisión utilizadas en combate. Desarrollada por la empresa Ruhrstahl bajo dirección del ingeniero Max Kramer, la Fritz X fue diseñada específicamente para destruir objetivos blindados y navales desde altitudes elevadas. El arma consistía en una bomba de caída libre de 1.400 kilogramos, basada en el modelo SD-1400 de penetración, equipada con alerones móviles y una unidad de control por radiofrecuencia. El sistema de guiado permitía corregir la trayectoria en pleno descenso mediante señales transmitidas desde el avión lanzador, lo que aumentaba considerablemente la precisión en comparación con las bombas convencionales. La bomba era liberada desde bombarderos Dornier Do-217, que operaban a más de 6.000 metros de altura. Una vez lanzada, el operador visual seguía el recorrido del proyectil gracias a una bengala luminosa en su parte trasera, enviando órdenes correctivas por radio a través de una palanca de control. La Fritz X podía perforar hasta 130 milímetros de blindaje naval antes de detonar, lo que la convertía en una amenaza directa para cruceros y acorazados. Fue utilizada por primera vez con éxito el 9 de septiembre de 1943, cuando hundió el acorazado italiano Roma, causando la muerte de más de 1.300 tripulantes. Ese mismo día, otro proyectil dañó gravemente al acorazado Italia. También fue utilizada contra objetivos aliados en el Mediterráneo, dañando el crucero británico Uganda y otros buques. La Fritz X representaba una transición hacia la munición inteligente, anticipando los principios de las bombas guiadas por láser o satélite desarrolladas décadas más tarde. Su principal limitación era que requería que el avión lanzador se mantuviera en línea visual y dentro del alcance del objetivo, lo que lo hacía vulnerable a la artillería antiaérea y a cazas enemigos. El uso efectivo de la Fritz X cesó hacia finales de 1944, cuando los aliados adoptaron contramedidas electrónicas y aumentaron el dominio aéreo. Sin embargo, su impacto tecnológico fue significativo y sus principios fueron estudiados tras la guerra por Estados Unidos y la Unión Soviética. Banzai, mein Führer, la increíble historia de los kamikazes alemanes. A medida que la derrota militar se hacía inminente, sectores del alto mando alemán comenzaron a considerar acciones suicidas organizadas como último recurso contra el avance aliado.
Inspirados parcialmente por las tácticas kamikaze japonesas en el Pacífico, surgieron propuestas para emplear pilotos voluntarios en misiones de choque contra bombarderos, buques o posiciones clave. Uno de los proyectos más concretos fue el del Bachemba 349 Natter, un avión cohete de despegue vertical diseñado para interceptar formaciones de bombarderos a gran altitud. El Natter era lanzado desde una plataforma fija, impulsado por un motor cohete Walter HWK 109-509 y 4 aceleradores adicionales. El piloto debía ascender rápidamente, disparar una salva de cohetes aire-aire Henschel H-217 y, en teoría, eyectarse antes del impacto o del agotamiento del combustible. En la práctica, la tasa de supervivencia era mínima. Otro proyecto fue el del Mistel, una combinación de un caza tripulado montado sobre un bombardero no tripulado lleno de explosivos. El piloto dirigía el conjunto hasta las cercanías del blanco, liberaba el módulo inferior y regresaba. Si bien esta modalidad no requería suicidio, varios pilotos fueron entrenados para aceptar la opción de permanecer hasta el impacto en caso de falla técnica o evasión enemiga. A nivel doctrinal, la Luftwaffe nunca adoptó oficialmente la táctica suicida como método estándar. Sin embargo, en los últimos meses del conflicto se conformaron unidades especiales con reclutas voluntarios, como la Leonidas-Staffel, creada en 1944 bajo la supervisión de la organización SS Sonderkommando Dirlewanger. Los integrantes eran instruidos en misiones sin retorno, aunque nunca llegaron a ejecutarse de forma sistemática. El concepto fue evaluado también para atacar objetivos terrestres con aviones cargados de explosivos guiados manualmente, pero ningún sistema funcional fue implementado antes del colapso militar. Las dificultades técnicas, la oposición de algunos mandos y la rápida progresión aliada impidieron su despliegue real. La propuesta de kamikazes alemanes quedó en el nivel experimental sin convertirse en táctica consolidada de combate. El ratón maldito, el desarrollo del Panzer 8 Maus. El Panzerkampfwagen 8 Maus fue el tanque más pesado jamás construido. Diseñado por Ferdinand Porsche y producido por Krupp, el Maus fue concebido como un superpanzer que debía romper cualquier línea defensiva aliada mediante blindaje extremo y potencia de fuego abrumadora. Su desarrollo comenzó en 1942 bajo órdenes directas de Hitler, quien favorecía cada vez más los diseños de armamento colosal. El Maus tenía un peso total de 188 toneladas, lo que lo hacía inviable para la mayoría de los puentes y caminos. Medía 10,2 metros de largo, 3,71 metros de ancho y 3,63 metros de alto, con una tripulación de 6 personas. El armamento principal era un cañón KWK 44L55 de 128 milímetros, equivalente al utilizado por los cazacarros Jagdtiger, acompañado por un cañón coaxial de 75 milímetros KWK 44L36.5. Esta combinación permitía enfrentar tanto objetivos blindados como infantería y fortificaciones. El blindaje frontal alcanzaba 240 milímetros en la torreta y 200 milímetros en el casco, haciéndolo prácticamente invulnerable al armamento antitanque aliado de la época. La motorización fue uno de sus mayores problemas. Se probaron dos variantes: un motor Daimler-Benz MB509 de gasolina y un motor experimental MB517 diésel. Ambos se acoplaban a un generador eléctrico que impulsaba dos motores eléctricos en las orugas, siguiendo un sistema de propulsión híbrida. Sin embargo, la velocidad máxima era inferior a 20 km por hora, con una autonomía extremadamente limitada. Se construyeron dos prototipos entre 1944 y 1945, uno de ellos con torreta y otro sin ella. Ambos fueron probados en Kimmersdorf y Böblingen, pero nunca entraron en combate real. Al acercarse las fuerzas soviéticas, los tanques fueron parcialmente destruidos por sus tripulaciones.
Posteriormente, el Ejército Rojo capturó los restos y ensambló una unidad funcional con componentes de ambos prototipos. El Maus reflejaba una filosofía de guerra basada en fuerza bruta, incompatible con las necesidades logísticas y tácticas del campo de batalla moderno. Su tamaño, consumo y movilidad limitada lo convirtieron en un símbolo de exceso técnico y de la desconexión estratégica del alto mando alemán en los últimos años del conflicto. Los túneles de Steinbrück, el impresionante laboratorio secreto de bombas atómicas en Austria. Hacia el final de la guerra, parte del programa nuclear del Tercer Reich fue trasladado a una instalación oculta en los Alpes austríacos, específicamente en una red de túneles bajo la montaña Steinbrück, cerca del poblado de St. Georgen an der Gusen, en la Alta Austria. Este enclave habría operado como un laboratorio subterráneo para el desarrollo de armamento nuclear, bajo control directo de las SS y vinculado al campo de concentración de Gusen II. La existencia del sitio fue confirmada décadas más tarde mediante investigaciones arqueológicas, testimonios de prisioneros y documentación parcial hallada tras la guerra. Los túneles formaban parte del complejo Bergkristall, originalmente destinados a la producción del avión a reacción Me-262, pero una sección restringida habría sido redestinada a investigaciones atómicas en una fase tardía del conflicto. Algunos informes señalan que el sitio contaba con laboratorios, salas de pruebas, áreas de almacenamiento de materiales radiactivos y equipamiento científico especializado. El personal incluía físicos vinculados al Uranverein, junto con técnicos y operarios forzados provenientes del campo cercano. No existen registros confirmados de que se lograra una reacción nuclear controlada o un prototipo funcional de bomba. Investigaciones contemporáneas, como las del documentalista Andreas Sulzer, han identificado anomalías geológicas, niveles residuales de radiación y restos de infraestructura compatibles con actividad científica de alto nivel. Sin embargo, la falta de documentación concluyente y el secretismo extremo del proyecto han limitado la validación académica plena. Las hipótesis indican que en St. Georgen se habrían realizado ensayos preliminares con isótopos de uranio y torio y posiblemente experimentos de implosión convencional, aunque sin alcanzar la masa crítica necesaria para una explosión nuclear. También se sospecha que el lugar sirvió como punto de acopio para materiales estratégicos en tránsito. Tras la ocupación aliada, la zona fue desmantelada y los accesos bloqueados. Parte del conocimiento técnico fue absorbido por las potencias vencedoras a través de la operación Paperclip y programas de transferencia científica. Proyecto Uranio. El día que los alemanes casi logran construir la bomba nuclear. El Proyecto Uranio fue el nombre con el que se conoció el programa nuclear alemán, iniciado formalmente en 1939. Apenas semanas después del descubrimiento de la fisión nuclear por Otto Hahn y Fritz Strassmann. Bajo la supervisión del Reichsforschungsrat, es decir, el Consejo de Investigación del Reich, el proyecto agrupó a varios de los principales físicos del país, incluyendo a Werner Heisenberg, Kurt Dibner, Walter Gerlach y Carl Friedrich von Weizsäcker. El plan tenía dos objetivos. En primer lugar, determinar la posibilidad de construir un reactor nuclear autosostenido y, eventualmente, desarrollar un arma de fisión basada en uranio-235 o plutonio. El enfoque inicial fue científico-experimental, con pruebas centradas en la construcción de pilas nucleares mediante el uso de cubos de uranio metálico suspendidos en agua pesada como moderador. Los experimentos más avanzados se llevaron a cabo en Leipzig, Berlín, Hechingen y Haigerloch, donde se ubicó el reactor experimental más cercano al estado crítico, conocido como B-Beto. Esta pila, compuesta por 664 cubos de uranio suspendidos en una esfera de agua pesada, no logró sostener una reacción en cadena autosuficiente, aunque estuvo cerca de lograrlo.
Las principales limitaciones del programa fueron tres. Primero, la escasez de agua pesada que se generó tras la interrupción del suministro desde la planta de Vemork, en Noruega, luego la incapacidad de separar isótopos de uranio a gran escala y finalmente la dispersión de recursos ante las prioridades de la guerra convencional. A diferencia del proyecto Manhattan, el programa alemán nunca superó la fase de laboratorio. Los científicos se centraron en la física de reactores antes que en el diseño de un arma. Además, se ha debatido si Heisenberg y su equipo comprendían plenamente la viabilidad práctica de una bomba nuclear o si actuaron deliberadamente para frenar su desarrollo. Tras la guerra, documentos, materiales y científicos del proyecto Uranio fueron capturados por los aliados durante la Operación Alsos. Varios fueron trasladados a Inglaterra y detenidos en Farm Hall, donde sus conversaciones fueron grabadas en secreto, revelando su sorpresa al conocer el bombardeo de Hiroshima. Pervitin, la droga que volvió adictos a los soldados alemanes. El pervitin fue una metanfetamina sintetizada en Alemania en 1937 por la empresa Temmler-Berg, con sede en Berlín. Comercializado inicialmente como un estimulante de venta libre, fue publicitado como un energizante que aumentaba el estado de alerta, eliminaba la fatiga y mejoraba el rendimiento físico y mental. Rápidamente se popularizó entre estudiantes, amas de casa y trabajadores. El ejército alemán tomó nota del compuesto tras observar su impacto en la productividad civil. A partir de 1939, el alto mando inició su distribución masiva entre las tropas de la Wehrmacht, especialmente en operaciones de gran exigencia física, como la campaña Relámpago contra Francia en 1940. El objetivo era mantener a los soldados despiertos durante días, insensibles al miedo y al agotamiento. Cada comprimido contenía entre 3 y 5 miligramos de metanfetamina. Se administraron en dosis múltiples durante las marchas, ataques nocturnos y maniobras de largo alcance. Las órdenes tácticas recomendaban su uso para mantener el ritmo ofensivo y evitar el desgaste psicológico. Se estima que se distribuyeron más de 35 millones de pastillas de Pervitin solo durante el primer año de uso militar. El efecto inmediato era una sensación de invulnerabilidad y euforia, además de un estado de alerta extrema y resistencia al dolor. Sin embargo, con el uso prolongado, aparecían efectos secundarios graves como paranoia, alucinaciones, arritmias, agresividad y colapsos físicos. Muchos soldados desarrollaron adicción y sufrieron brotes psicóticos en combate. A medida que la guerra avanzó, se intentaron fórmulas más potentes. Se probó una mezcla de metanfetamina con cocaína y morfina en pastillas conocidas como DI, pensadas para unidades de élite y comandos en misiones suicidas. Estas fueron testeadas en prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen, con consecuencias devastadoras. Hacia 1944, las autoridades médicas del Reich comenzaron a advertir sobre los efectos destructivos del Pervitin, pero su distribución nunca se detuvo del todo. Tras la guerra, los informes sobre su uso masivo despertaron preocupación entre psiquiatras y ejércitos de otros países, que estudiaron el impacto del abuso de estimulantes en la moral y estabilidad de las tropas. Armas químicas. La sintetización del sarín. El sarín, designado como GB por los aliados, fue desarrollado en Alemania en 1938, apenas 2 años después del descubrimiento del tabún. Su síntesis fue también accidental, producto de investigaciones destinadas al desarrollo de pesticidas más eficaces por parte de químicos de IG Farben, particularmente en los laboratorios de Elberfeld. Químicamente, el sarín pertenece al grupo de los organofosforados y comparte con el tabún el mecanismo de acción. Inhibe la acetilcolinesterasa, causando una acumulación de acetilcolina en las sinapsis nerviosas. Esto genera contracciones musculares incontrolables, parálisis y, eventualmente, asfixia. Sin embargo, el sarín es más volátil y alrededor de 10 veces más tóxico que el tabún.
lo que lo convierte en un agente de acción más rápida y efectiva. Durante los años de guerra se continuó perfeccionando el proceso de síntesis y purificación del sarín, aunque no se llegó a producir en grandes cantidades. La planta principal para su manufactura estaba proyectada en Falkenhagen, pero los avances en infraestructura y escalado industrial fueron interrumpidos por bombardeos y la presión del frente oriental. Aunque Alemania poseía reservas de tabún y conocimiento avanzado sobre el sarín, decidió no utilizar estos agentes en el campo de batalla. El motivo no fue ético, sino estratégico. Se sospecha que Hitler, tras haber sido víctima de gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, temía una represalia equivalente por parte de los aliados, a quienes creía también en posesión de armas químicas modernas. Tras la capitulación alemana, los aliados descubrieron documentos, instalaciones y muestras del sarín. El compuesto fue trasladado a Estados Unidos y la Unión Soviética como parte de los botines científicos de posguerra. Su desarrollo marcó un punto de inflexión en la historia de la guerra química y fue uno de los antecedentes principales de la Convención sobre Armas Químicas de 1993.